al evangelista Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Como bien lo decía Isabel, hoy en muchas iglesias se conmemora, se celebra, en algunas se recuerda este evento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Porque este evento iba a marcar los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Y el evangelista Lucas, en el capítulo 19, versículo 28, comienza a narrar lo que aquí acontecía. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 34. Lo leemos y dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y vamos a dejar ahí la lectura, porque hoy quiero que nos centremos en una cosa. Y a la meditación de esta mañana le he puesto de título: lo que Jesús necesita de nosotros. Lo que Jesús necesita de nosotros. Pero al colocarle este título al mensaje, yo me puse a pensar al mismo tiempo: ¿será que Jesús realmente necesita algo de nosotros? ¿Será que Jesús necesita? Porque esta palabra es un poco así como, bueno, si el Señor es el Señor y no necesita nada. Es más, la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 y 25, dice de esta manera: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces la palabra de Dios claramente nos deja establecido que Jesús no necesita nada de nosotros. Jesús no nos necesita. Es más, en este mismo capítulo, cuando le dicen: manda callar a los discípulos, manda, y dice: si estos callan, las piedras hablarán. Entonces, Jesús no es que necesite algo de nosotros, pero sí nosotros de Él. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Que nosotros necesitamos de Él. Y al necesitar de Él, es que nosotros entregamos cosas. Y en esta ocasión vemos a Jesús necesitando de un burro, de un asno, de un pollino. Y yo quiero que nos centremos en eso, lo que Jesús necesita de nosotros. Hemos hablado muchas veces de esta, y yo sé que hemos escuchado muchas enseñanzas acerca de este acontecimiento, de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero yo quiero que pensemos un momento en los dueños de este burro, de este asno que Jesús usó. Porque a mí me llama mucho la atención eso. Yo creo que pocas veces se ha hablado de eso, del dueño del burro. Es más, no se menciona el nombre, no se sabe quién era. Y por si fuera poco, el único que menciona a los dueños es Lucas. Si usted revisa que en los 4 evangelios está la narración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, es el único que menciona a los dueños, es Lucas. Pero a mí me llama mucho la atención esta parte de los dueños, porque claramente Jesús en varias ocasiones había ido a Jerusalén. Y si usted se acuerda, el método de Jesús era que a él no le gustaba, él a todos les decía: no digan nada. Él siempre le gustaba que la gente se callara, que la gente no digan que yo les sané, no digan, no vayan, quédense callados. ¿Cuántos lo hemos leído?
Pero en esta ocasión Jesús necesitaba entrar y necesitaba que todos se dieran cuenta que Él iba a entrar. Porque iba a entrar, iba a ser su entrada como rey de paz, claramente, porque Él no entra en un caballo, Él entra en un burro. E iba a ser su entrada como rey de paz. Y necesitaba de este burro. Entonces, al necesitar Jesús de esto, necesitaba también de alguien que le proporcionara el burro. ¿Cuántos me siguen hasta el momento? Y tenía que haber alguien. Dicen, dicen algunos teólogos que esto es un milagro, otros dicen que no, que es un acontecimiento normal, algunos dicen no, lo que pasa es que Jesús, en alguna de sus visitas a Jerusalén, Él arregló con alguno de sus amigos ahí y le dijo, en algún momento yo voy a necesitar un burro. Y cuando yo lo mandé a pedir, ustedes me lo dan. Y bueno, sea como sea, hubo alguien que tenía que prestar ese burro. Y yo de esta persona quiero que hablemos hoy. De esta persona que está dentro de la Escritura, pero que no se menciona. Y como dije anteriormente, no sabemos ni siquiera cómo se llama. Pero que nos deja una bonita enseñanza. Porque imagínense usted, traslademos nosotros este acontecimiento a la actualidad. Trasladémoslo al día de hoy. Imagínense que Jesús fuese a venir hoy en el mundo actual y Él fuese a necesitar entrar en un lugar y que todos se dieran cuenta. ¿Qué necesitaría Jesús para entrar? Pues a lo mejor un buen coche, ¿no? Porque cuando vemos un cochazo de esos que decimos, oh, mire, no pasa desapercibido. Lo necesitaría. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a comprar un coche 0 kilómetros? Porque este burro era 0 kilómetros. No lo había montado nadie. Sí, no lo había montado nadie. ¿Quién estaría dispuesto a comprar un coche 0 kilómetros, pero un coche bueno, que no pase desapercibido, y entregárselo a Jesús? ¿Verdad que estaría difícil? Es más, no nos vayamos tan allá. ¿Qué tal si un día alguien de aquí de la iglesia toca su puerta y le dice, ¿me puede dar las llaves de su coche? Porque el pastor Starling lo necesita. ¿A quién le cabe en la cabeza? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Como dicen aquí. ¿Y para qué? ¿Lo necesita? Sí. Bueno, pues yo creo que le tomaría una foto al kilometraje, la llanta, se lo entrego con tantos rayones, porque es lo normal. Pero esta persona que le entrega el burro a Jesús, el asno, el pollino que él necesitaba, simplemente se lo entregó. Y yo creo que en eso debemos meditar nosotros hoy, antes de iniciar esta semana, que a mí esta semana me pone muy melancólico, muy lleno no sé, conmemoramos, yo sé que eso lo tendríamos que hacer siempre, pero esta semana yo sé que muchos estamos pensando en vacaciones, playa, sol y arena, pero también está la parte de conmemorar el sacrificio de Cristo. Y en esta semana, antes de iniciarla, tendríamos que pensar en esto. Hay dos cosas que yo quiero recalcar hoy, una enseñanza que nos da esta persona o estas personas, porque aquí dice los dueños. Si usted lee el versículo, el versículo 33 dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y estos dueños sí que nos dejan dos enseñanzas. Y la primera es que ellos tenían una disposición. ¿Qué es lo que Jesús necesita de nosotros? Jesús no necesita nada material de nosotros. No necesita un coche 0 kilómetros, nada de eso. Él necesita nuestra disposición. ¿Y qué es disposición?
Le voy a poner, por ejemplo, hace muchos años, y bueno, aquí está Margarita, la abuelita Margarita, que le decimos nosotros que no me va a dejar mentir porque ella lo sabe muy bien. En nuestro país, El Salvador, porque hoy ya se perdió eso, hace años existía una costumbre. Y es que cuando ya sea un padre, una madre, un profesor, le llamaba a uno, por ejemplo, si me llamaban a mí, decían, Isaac, la forma de responder era, ¿qué manda? ¿Qué manda usted? Yo no sé si hay un equivalente aquí a esa respuesta, si aquí existía eso. Ya. Hoy se responde así, pero allá en El Salvador, cuando papá o mamá le llamaba a uno, uno tenía que responder así, ¿qué manda papá? ¿Qué manda mamá? Y eso era una señal de decir, ¿qué quiere que haga? Era como con mucho respeto. Y el día que uno no le contestara así a la mamá o al papá, era el lloro y el crujir de dientes. Porque habían padres y madres que eran muy, muy severos y si uno contestaba, ¿qué quiere mamá? ¿Cómo dijo? Pa. Y así era. Entonces uno estaba acostumbrado a responder así y un profesor le... Ahora eso se ha perdido totalmente. Ahora, se ha perdido. Ay, papá, ¿qué quieres? Me dice mi hijo a veces. Y bueno, dice uno, pero esa forma de responder era una manera de estar a la disposición del padre, o de la madre, o de quien fuera que le llamara a uno. Y pensando en esta disposición, en esto, yo me pongo a pensar, ¿cómo respondemos nosotros, cómo responderíamos nosotros ante el llamado del Señor a una necesidad? Cuando el Señor hace un llamado, por ejemplo, escucho a veces que Starling se sube y dice, necesitamos hermanos para esto. Se sube Juan Carlos y dice, vamos a iniciar el discipulado, ¿cuántos se apuntan? Y sube Virginia y dice, necesito quien me ayude con la obra social. Viene el otro hermano. Esos son llamados. Esos son momentos en los que Dios está llamando, en los que el Señor está, Isaac, Juan, Pedro. Y en esos momentos es que el Señor necesita disposición. Eso es lo que el Señor necesita de nosotros. Esto es lo que los dueños del burro tenían. La primera característica que destacan estas personas, que no sé quiénes eran, es que ellos tuvieron la disposición de entregarle al Señor una pertenencia, algo que era de ellos, algo que a lo mejor les había costado, yo no sé, dinero, mantenerlo, tenerlo bien, porque Jesús lo iba a montar y necesitaba estar fuerte, necesitaba estar bien, y ellos tuvieron la disposición de entregarlo. Sin preguntar, sin nada, lo entregaron, la disposición de hacerlo. Y eso es lo que la primera enseñanza que nos dan. Yo quiero que usted, o que nosotros pensemos por un momento, ¿qué estaríamos dispuestos nosotros a entregarle al Señor? Porque hay cosas que decimos nosotros, no, es que esto no le puedo entregar al Señor. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, a mí, yo a veces sentía, iba a lo mejor en un autobús, y yo sentía el deseo de hablarle a alguien de Jesús. Yo predicaba, me paraba, pero a la hora de hablarle a alguien así, un desconocido, yo siempre he sido muy, muy, muy temeroso para eso. Y lo que yo hacía era que a veces le escribía un versículo bíblico y un mensaje y se lo entregaba así escrito. Así se lo daba. Y decía, es que yo no puedo hablar. El Señor no es que nos pida cosas materiales, el Señor no, porque hoy no vengo a hablar de eso, de que a veces se dice, el Señor te está pidiendo, entrégale tal y esto, y lo que hablábamos al principio, el coche, la casa. No, el Señor no nos pide eso. ¿Sabe qué cosas nos pide el Señor? Tiempo.
A veces el Señor nos pide tiempo. A veces el Señor nos pide esfuerzo. A veces el Señor que nos pide, quiero usar tu boca. Quiero usar tus pies, quiero usar tus manos. Eso es lo que nos pide el Señor. ¿Qué le pidió el Señor a Moisés cuando lo llamó? Le dijo, quiero que vayas y hables. El mismo Moisés le dijo, es que ¿cómo voy a hablar si soy un poco tartamudo? El Señor no le pidió otra cosa, más que necesito que vayas y hables con Faraón. Pero a veces hay cosas que quizás nosotros no estamos dispuestos a entregar, pero hay cosas que sí. Y tenemos que pensar qué cosas tenemos la disposición de entregarle al Señor. Si el Señor viniese hoy y nos preguntara, ¿qué haríamos? Y hay un ejemplo que a mí me encanta, que el otro día que estábamos en la escuela dominical aprendiendo de Hechos con Paco, a mí me gustó mucho la parte de Ananías. ¿Se acuerda usted de Ananías en la conversión de Saulo? Ananías estaba ahí orando y el Señor le dice, Ananías, te tengo una encomienda. Vas a ir a este lugar y vas a orar por este hombre. Y cuando Ananías se da cuenta quién es por el que tiene que ir a orar, le dice, Señor, pero eso está complicado. Porque este hombre todavía tiene permiso de arrestarnos y hasta de matarnos. Y el Señor le dice, no te preocupes, tú vete. Tú vete tranquilo. Y Ananías va y lo hace. A lo mejor para nosotros esto suena un poco fácil, pero yo le pregunto, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Ananías, ¿usted cree que fue fácil? Yo creo que fue un poco difícil, porque se estaba jugando la vida misma. Se estaba jugando la misma vida al darse cuenta que era un soldado romano que andaba persiguiendo. Pero aún así, Ananías estuvo dispuesto a ir, a hablar y orar por el mismo Saulo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que a veces hay cosas que nos cuestan mucho entregarles al Señor. Que nos cuesta decirle al Señor, sí, yo te lo entrego, yo te doy esto. ¿Se puede usted imaginar a Abraham el día que le estaba entregando su propio hijo al Señor en sacrificio? ¿Cuántos estaremos dispuestos a entregarle nuestros hijos al Señor? No vayan a levantar la mano. Ya veo que uno ve, se van a enojar nuestros hijos. Pero yo creo que es una cosa muy difícil. Es algo muy difícil entregarle los hijos al Señor. Pero yo estoy seguro que aún el Señor sería capaz de usar a nuestros hijos para su obra si nosotros se lo entregamos. El día que nosotros, yo se lo digo constantemente a mi hija mayor, que es la que más me entiende, yo le digo, hija, usted tiene 2 padres. Yo soy su padre aquí en la tierra, pero usted tiene un padre que es más grande que yo y a cual debe de honrar siempre, que él la cuida, y ese es el Padre Celestial. Y usted le pertenece más a él que a mí. Yo se lo digo todo el tiempo, porque yo le digo a mi hija y le digo al Señor todo el tiempo, mis hijos son tuyos, úsalos como quieras, yo los voy a guiar por el camino, yo los voy a preparar, pero son tuyos y yo se los he entregado a Él siempre. Pero hay cosas que se nos hacen difíciles entregarle al Señor. Pero estas personas nos dan una lección de disposición de entregarle al Señor cualquier cosa. Ananías es un gran ejemplo de ellos al ir y decir, bueno, Señor, voy a orar por él. Y si usted se da cuenta, después de esto no se vuelve a saber más de Ananías. Ananías aparece ahí y no aparece nunca más. Pero hizo una gran obra. Porque fue él quien oró por Saulo y Saulo se convierte en uno de los más grandes evangelistas, o el más grande para algunos, evangelistas de aquel tiempo. Pero nunca más se le volvió a ver. Pero estuvo dispuesto, tuvo disposición, al igual que los dueños del burro. ¿Qué otra cosa nos enseñan
los dueños de este asno, ¿sabe qué nos enseñan? A depositar nuestra confianza plena en Él. ¿Qué es lo que Jesús necesita de nosotros? Que confiemos plenamente en Él. Pero eso es fácil. Yo creo que a veces cuesta. Depositar nuestra confianza plena en Él, a veces cuesta. ¿Sabe por qué cuesta? Porque hay una lucha entre nuestra fe y nuestra mente humana, carnal, nuestra mente terrenal. Hay una lucha. Porque cuando de fe se trata, y aquí yo creo que el que mejor puede hablar de esto ahora mismo es Misael. Porque cuando uno está en momentos muy difíciles, la mente lucha contra la fe. Nuestra naturaleza humana se pregunta, se cuestiona, ¿pero y cómo? ¿Y para qué? ¿Y de dónde? ¿Y por qué? ¿Y la fe qué dice? Confía en el Señor. Eso dice la fe. La fe no da explicaciones. La fe no da explicaciones. La fe simplemente nos dice, confía en el Señor. Pero la mente se cuestiona. ¿A cuánto nos pasa? Yo creo que a todos nos pasa. Pero estas personas agarraron y sin preguntar, porque dijeron, ¿y para qué se están llevando el burro? Dijeron, el Señor lo necesita. Llévalo. ¿Qué es eso? Esa es una confianza. Ese es confiar plenamente en que, yo no sé, pero a lo mejor yo creo que estos dueños del burro salieron a ver y a disfrutar lo que Jesús hizo con el burro. Cuando todos estaban ahí, hosana y tendiendo los mantos y las palmas, a lo mejor allá en una esquina estaban los dueños del burro y decían, ese burro es mío. Y se sentían muy, muy contentos de ver lo que Jesús estaba haciendo con él. Eso se llama confianza plena en el Señor. Pero, ¿y cuánto pesa Jesús que se va a subir al burro? No sé, ¿le va a dar agua en el camino? ¿Ha traído pienso para el animal? Eso es lo que hace la mente humana. Pero te dijeron, lléveselo. Si Jesús lo ha pedido, lléveselo. Porque si Jesús lo ha pedido es porque algo quiere hacer con él. Algo bueno quiere hacer con él. Y claro que sí quería hacer algo bueno, porque fue la entrada a Jerusalén, la entrada a la capital de los judíos, donde él dijo, aquí viene el rey que tanto se les había prometido. Jesús quería ese burro para anunciar que no solamente era el rey, sino que era el rey que iba a salvarlos, que iba a salvarles a ellos y nos iba a salvar a nosotros. Pero hubo la necesidad de que alguien confiara en él. Entonces, lo que Jesús necesita de nosotros, dijimos número 1, disposición, y número 2, confianza plena en él. Confianza plena, sin cuestionar, sin poner excusas, sin desconfiar. Confianza plena en el Señor, sabiendo que cuando Dios nos necesita, que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos pide, es porque algo grande quiere hacer con nosotros. Es porque, y siempre detrás de toda gran obra del Señor, hay salvación. ¿Cuántos estamos seguros de eso? Hay salvación. Cuando Jesús llamó a Moisés, era para salvar a su pueblo Israel. Cuando Jesús llama a Ananías allá en Hechos, era para salvar a Saulo y que Saulo llevara salvación a muchos. Cuando el Señor necesitó de estos dueños de este burro, era para llevar la salvación, para mostrarles a todos que Él venía a eso, a salvar. Porque todos decían, Hosana, Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Salvación. Salvación. Eso es. Entonces, cuando Dios nos necesita,
Cuando Dios nos necesita, debemos tener nosotros la certeza siempre que será para salvar. Y debemos aceptar el reto de estar dispuestos, de tener la disposición siempre para Él, de confiar plenamente en Él. Y hay algo que a mí me encanta, algo que a mí me encanta, y es que es un privilegio ser usado por Dios. Ese es un privilegio. Usted se puede imaginar, y perdón, no quiero hacer ninguna comparación, pero se puede imaginar al burrito mientras él iba caminando, el que pisaba los mantos y las palmas, ¿quién era? ¿Jesús o el burro? El burro. Aplaudían, aplaudían. Y el burro decía, ¿cómo les gusta que esté aquí? Pero no era el burro, era el que iba encima de él. Es Cristo. Y quizás para el burro fue un enorme privilegio que el Señor lo usara. Para los dueños del burro fue un enorme privilegio que el Señor usara algo que les pertenecía a ellos, que ellos le habían entregado al Señor. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si un día el Señor usa a nuestros hijos? El Señor usa nuestra boca para hacer algo grande, nuestras manos. ¿Qué tal? Yo no sé cuántas cosas puede hacer el Señor con nosotros. Y el hecho que Dios nos use, yo considero que es un privilegio grande que no se merece nadie. Porque siendo Él el Dios del cielo, de la tierra, el creador, el que nos sana, el que nos salva, el que nos da vida, que nos necesite a nosotros, es un privilegio. ¿Cuántos lo creemos? Oramos esta mañana y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias mi Señor, porque este domingo que inicia la conmemoración, el recuerdo de esa semana en la que te entregaste, Señor, esa semana en la que diste tu vida por amor a nosotros. Este domingo, Señor, que muchos celebran el Domingo de Ramos, queremos nosotros aprender, Señor, y al mismo tiempo imitar esas características de estas personas que no se mencionan sus nombres ni sabemos quiénes fueron, pero es que estuvieron dispuestos a entregarte, Señor, a ese burro. Que tuvieron toda la confianza plena en ti, Señor. Queremos, mi Padre, nosotros también tener esa disposición siempre. Queremos estar dispuestos a que nos uses y a que uses todo, Señor, de nosotros para llevar tu salvación, para llevar tu palabra, para llevar la bendición, Señor, donde quiera que sea necesaria. Aquí estamos dispuestos, Señor. Hoy estamos dispuestos y hoy queremos depositar nuestra fe plena en ti, Señor. Gracias, gracias por tu sacrificio. Gracias porque con amor te entregaste, te diste por nosotros y con ese mismo amor queremos corresponderte, Señor, siendo útiles para ti, para tu reino, para tu obra. Gracias por ese enorme privilegio. En el nombre que sobre todo nombre es, oramos en el nombre de Jesús. Amén.